Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Esta semana estuvimos plácemes, celebrando el programa número 200 de Coronavirus, la pandemia. Decíamos también que ha sido, pues como todo, un festejo agridulce, porque si bien estamos muy contentos de alcanzar este número, llevando hasta usted información puntual, oportuna, seria, es triste también en medio de una situación como la pandemia, donde la información pues casi por lo general son noticias que tenemos que lamentar y que tenemos que pues de alguna manera también padecer. Así que bueno, es una fecha que no queríamos dejar pasar, y como parte del recuento de la semana le contamos que esta semana estuvimos celebrando, conmemorando nuestro programa número 200. Vamos de lleno ya a el programa que hoy nos ocupa, como todos los días, como todos los fines de semana. Iniciamos el recorrido con el reporte que nos presentan nuestros compañeros desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. En este caso es Roberto Castañares. Adelante, Roberto, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las muertes por la COVID-19 en el mundo desde el comienzo de la pandemia son ya 937.000, mientras que los casos confirmados se acercan a 29.700.000, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Al actual ritmo de unos 5.000 nuevos fallecimientos registrados por jornada de media, se podría superar el millón de muertes a finales de este mes. También es destacable que la última vez que los casos diarios no llegaron a 200.000 en todo el mundo fue el 15 de julio. Hoy ya rozamos los 250.000 nuevos. América sigue siendo la región más afectada, ya por encima de los 15 millones de positivos, seguida por el sur de Asia con casi 5.800.000 casos, que es además la zona donde la curva al alza de nuevos contagios es más acentuada. Europa roza los 5 millones de casos y Oriente Medio los 2.200.000. Estas dos zonas del mundo son donde sus gráficas más claramente indican una segunda oleada de la COVID-19 en esos territorios, aunque en el caso europeo con una letalidad 10 veces menor que la primera en los meses de marzo y de abril. América es también la región con mayor número de muertes, con 518.000, seguida de Europa con 227.000 y del sur de Asia, que se acerca a los 100.000 decesos. Los pacientes recuperados en el mundo, según las cifras de cada Servicio Nacional de Salud, se acercan a los 22 millones, mientras que los graves y críticos, unos 60.000, representan ahora un 1% de los casos activos, que son más de 7 millones en todo el mundo. Además, es necesario recordar que 14 de cada 100 casos globales de COVID-19, es decir, 4 millones afectados en total, son trabajadores sanitarios. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los gobiernos mayores esfuerzos por proteger a este sector tan golpeado por la pandemia. Y junto a esto, la OMS también recomienda vacunarse contra la gripe ante la inminente llegada de la temporada alta de esta enfermedad en el hemisferio norte de la Tierra. Es un modo de mejorar la preparación y la lucha contra la COVID-19 en la segunda oleada de esta pandemia, dado que algunos casos graves de gripe podrían requerir atención hospitalaria, añadiendo un segundo frente a las redes sanitarias en un contexto además en que los síntomas de una y otra enfermedad podrían confundirse y causar alarma, por ejemplo, en las escuelas. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Y mire, lejos de aplanar la curva epidemiológica por COVID-19, los países comienzan a mostrar ya alzas severas. La India se está convirtiendo hoy por hoy en el nuevo epicentro de la pandemia. Con 28.900.000 contagios por COVID-19 llega el noveno mes del año. Algunos países comenzaron a tener rebrotes a pesar de que se consideraron que habían aplanado la curva.
Sin embargo, a partir de la reapertura de actividades inició la llamada segunda ola. La pandemia ha tenido diferentes epicentros. Primero, donde surgió el virus SARS-CoV-2, China, único país que aplanó y disminuyó la curva a los casi 4 meses por las diversas medidas integrales y directas establecidas en las diferentes regiones. Actualmente tiene más de 90.100 casos, ocupa el lugar número 37 a nivel mundial. Aunque ha tenido ligeros rebrotes, mantiene controlado la enfermedad. El segundo epicentro fue en los países miembros de la Unión Europea, a 3 meses del inicio de la emergencia sanitaria internacional. Alemania, Italia, Rusia, Europa y España registraban el mayor número de casos, llamaron a cuarentenas y encierro total de sus habitantes y visitantes para controlar la enfermedad. Y aún así, siguen los casos. Desde mediados de agosto a la fecha, estos países, al igual que Francia, Bélgica y Reino Unido, entre otros, se mantienen en alerta ante un drástico aumento en el número de nuevas infecciones de coronavirus. Rusia y España se han mantenido en la curva epidémica mundial en los primeros 10 lugares. Uno de los países con una curva ascendente sin poder contener la pandemia COVID-19 es Estados Unidos, con más de 6.500.000 habitantes. California, Texas y Florida en los últimos días han mostrado un crecimiento importante. Este país ha estado en el ojo del huracán mundial por la actuación tardía y no detener la ola de contagios a tiempo. Los especialistas señalan que se viven momentos críticos. A la fecha registra 194.000 decesos. El tercer epicentro global de la pandemia es Latinoamérica y el Caribe desde finales de junio. En la curva pandémica están Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina, con la alta incidencia de casos, manteniéndose en los primeros lugares de esta región. Conforme pasan los días, la COVID-19 se va aferrando a quedarse en la tierra. Llegó a la India arrebatando no solo la salud, sino que también la vida de sus habitantes con mayor rapidez. Aunque es la cuarta fuerza militar más grande, no ha podido detener a la COVID-19, que se aferra a quedarse siendo hoy el cuarto epicentro de la pandemia. Desde que inició septiembre, este país tiene el mayor número de contagios con más de 1.000 casos diarios y una tasa de letalidad de 7%. Hoy, la India se enfrenta a un tsunami como fue en los países anteriores. Sin embargo, la falta de infraestructura médica hospitalaria y de medidas sanitarias estaría repitiendo el esquema similar al de Estados Unidos. La COVID-19, advierte la Organización Mundial de la Salud, seguirá de no establecerse acciones integrales sociosanitarias conjuntas en los países para prevenir más contagios y muertes. Informó Isaura López Villalobos. Hablando de curvas epidemiológicas, esta semana le dedicamos un tiempo precisamente a hablar sobre este tema. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez así lo abordaba. Las curvas epidémicas son muy importantes, pero antes que la curva epidémica es muy importante la vigilancia epidemiológica, porque es precisamente la vigilancia epidemiológica la que te permite construirlas. Y además, cuando hablamos de curvas epidemiológicas, entonces tenemos dos grandes conceptos, ¿no? Como tal, la curva epidemiológica que se está viendo en tiempo real, pero también la predicción matemática del comportamiento que tendrá una curva epidemiológica. En el primero de los conceptos, evidentemente, la vigilancia epidemiológica es la que va construyendo esa curva, pero mientras mayor calidad tenga la vigilancia epidemiológica, entonces tienes la posibilidad de estar ante una verdadera radiografía de la epidemia que estás viviendo. Y de igual forma, para construir una predicción matemática sobre el comportamiento a futuro, tú necesitas primero tener la fotografía del tiempo real,
pero también otros elementos fundamentales. Te comento cuáles son a grandes rasgos. El primero, tratándose de una epidemia de tipo infeccioso, por una enfermedad infecciosa, el conocido como factor de reproducción básica, que es el número de personas que se infectan a partir de un caso índice. En el caso de COVID-19, una persona genera en condiciones, digamos, naturales, infección a 2.3 personas. Segundo, tienes que conocer el periodo de incubación de la enfermedad. Y el periodo de incubación en el caso de COVID-19 está estudiado perfectamente bien, publicado en la revista Anales de Medicina Interna, es de 5.1 días promedio, pero con un rango que va desde los 2.5 días hasta los 14 días aproximadamente. El tercer factor que tú tienes que identificar es lo que se conoce como los intervalos de reproducción, es decir, cuando una persona está infectada, ¿cuánto tiempo tarda en generar infección a su primer círculo de contacto? Y eso también está estudiado para COVID-19 y es de aproximadamente 4.7 días. Entonces, con esos elementos, tú vas construyendo esas curvas de predicción. En general, son los elementos que más se utilizan, pero hay algunos, curvas de predicción o modelos de predicción que incorporan otros elementos. Por ejemplo, el elemento de la movilidad, que para el caso de COVID-19 ha sido fundamental. Cuando una población en presencia de una enfermedad respiratoria de alta transmisión, como el caso que nos ocupa, se resguarda, entonces el riesgo va siendo menor. Ahí, Belén, cuando se ha incrementado a más del 50% de la movilidad en una determinada población, entonces las curvas habitualmente van en ascenso. En general es la manera en la que se construyen, los modelos predictivos y cómo se construye la curva epidémica en tiempo real, la radiografía de cómo estamos viviendo las cosas. Por otro lado, Belén, creo que es muy importante para el primer caso, el de la radiografía en tiempo real. Decía que es básico tener bien reconocida la magnitud del problema. Y si tú realizas pruebas en cantidad suficiente y con una racionalidad óptima en su aplicación, tienes mayores probabilidades de tener una verdadera radiografía. Segundo, cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, lo ideal es que sea una vigilancia epidemiológica en tiempo real, es decir, que en el momento estés identificando los casos, los estés reportando para que entren al análisis estadístico y que las pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico estén en resultados de forma oportuna. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucho más.
datos. Japón fue reconocido por sus estrategias de mitigación. Su curva también muestra una segunda ola más alta que la primera, que ya está superando. Los datos de mortalidad son muy bajos al rebasar los 1.400 decesos. El pico más alto en Australia también se dio igual en su segunda ola, con 721 casos en un día. Las muertes rondan los 800 registros. Tras confirmar 4.000 casos nuevos de COVID-19, Israel optó por el confinamiento parcial en algunos puntos para frenar la propagación de la enfermedad, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez se refiere a la importancia de realizar pruebas para identificar algún tipo de virus y establecer el modelo SEIR, esto es susceptibilidad, exposición, infección y personas recuperadas, a fin de construir una curva epidemiológica predictiva, en este caso por COVID-19. Retomando los conceptos anteriores, en el que hablábamos del número básico de reproducción, en el que hablábamos de el tiempo para la infección en el primer círculo a partir del índice, del caso índice, y en el que hablábamos de considerar la tendencia epidemiológica que viene teniendo la curva en tiempo real, decía que esa vigilancia es básica por lo siguiente. Una vez que vas a llevar a cabo las ecuaciones para poder tener esa predicción, entonces tú tienes los elementos de las personas que son susceptibles, las personas que están expuestas o han estado expuestas, las personas infectadas y las personas recuperadas. A eso se le conoce como modelo SEIR, de nueva cuenta, susceptibles, expuestas, infectadas y recuperadas. Ese es el modelo más comúnmente utilizado en todo el mundo para construir predicción. Si tú no conoces el número básico de reproducción, no vas a saber cuántas personas son susceptibles. Si tú no conoces el número de infectados, no vas a saber cuántas personas están expuestas. Y si tú no conoces cuántas personas están expuestas, entonces, considerando el periodo de incubación, tú no sabes para los siguientes 14 días cuántas personas podrán enfermar. Entonces, todo es como una pirámide en donde cada ladrillo con estos elementos le da la solidez a un modelo predictivo. Entonces, si tú no realizas el número suficiente de pruebas, tú no vas a saber el número real de infectados. Si no conoces el número real de infectados, pues ahí nos vamos en esa cadena de que no vas a conocer el número de personas expuestas, susceptibles, y si no conociste el número real de infectados, entonces, ¿cómo vas a conocer el número de personas recuperadas? Solamente teniendo todos estos elementos puedes construir, por cierto, aquí hay que hablar de qué tan seguros son estos modelos de predicción, Belén, porque en todo el mundo ha sido hasta motivo de discusiones en momentos, mi opinión es que son bizarras, discusiones bizantinas, cuando sabemos perfectamente bien en ciencia epidemiológica que los modelos de predicción no deben hacerse para largo plazo. Los modelos de predicción deben hacerse para no más allá de 4 semanas. ¿Son útiles? Sí, muy útiles, para que las autoridades sanitarias, junto a el compromiso de la sociedad, llevemos a cabo medidas óptimas para el control y para evitar que se llegue a esos escenarios de predicción. Para eso son útiles las curvas. Pero si tú haces un modelo de predicción ya para 8 semanas, por ejemplo, o más, corres un muy alto riesgo de fallar en el modelo de predicción
no porque el modelo sea malo, sino porque las variables que intervienen tienen mucha, valga la redundancia, variabilidad, como el caso de la movilidad de la población o el caso del número básico de reproducción que se puede modificar si todas las personas utilizan cubrebocas, por ejemplo. Cuando hablamos de un número básico de reproducción de 2.3, es decir, un infectado le transmite a 2.3 personas la enfermedad, lo podemos modificar utilizando cubrebocas y a lo mejor bajamos ese número de reproducción a solamente 1.3, por ejemplo. Ahora, cuando logramos disminuir ese número básico de reproducción a menos de 1, ahí tenemos ya altas probabilidades, no de descender la curva, sino de romper la curva, estallarla y lograr un mucho mejor control epidemiológico, en este caso de SARS-CoV-2. Por ejemplo, el número básico de reproducción es diferente en las enfermedades infecciosas, sobre todo en las de tipo respiratorio. Fíjate, por citar un ejemplo, una de las enfermedades de mayor transmisión es sarampión, mientras que en COVID-19 hemos dicho 2.3 el número básico de reproducción. Para sarampión, sorpréndete, es 13. Oh my God, muchísimo. Un infectado puede transmitirle a 13 personas. Por eso, cuando tenemos un brote, por pequeño que sea, de sarampión, se pone el grito en el cielo, como decimos coloquialmente, porque el riesgo de crecimiento pandémico o epidémico es mayor. Afortunadamente para sarampión tenemos una vacuna utilizada universalmente. Claro. Pero, por ejemplo, rubiola también es una enfermedad con 8 aproximadamente de número de reproducción básica, ¿no? En cambio, influenza tiene un número básico de reproducción de aproximadamente 1.5, dependiendo del tipo de influenza de que se trate. Es mayor en las influenza tipo A que en las influenza tipo B. Entonces, sí, y tienes toda la razón. Nunca antes es posible en la historia de la epidemiología se le había dado tanta atención por parte de la población en general a las curvas de predicción o a los modelos predictivos. Ahora, los modelos predictivos, decíamos antes, tienen mucho valor para tomar decisiones oportunas y establecer todos los elementos que debes considerar para tratar de que no llegue a ocurrir ese punto máximo de una epidemia o de una pandemia, pero también cuidado porque un modelo de predicción en donde se vean las cosas muy positivas para el futuro cercano puede generar el que se relajen las medidas de prevención por parte de la población y ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de predicciones. Nuestra compañera Silvia Méndez, periodista independiente en Toronto, Canadá, nos presenta su informe. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, un placer saludarlos. Por los últimos 6 meses, el gobierno canadiense ha dirigido apoyo a la población y a diferentes sectores golpeados económicamente tras la pandemia de COVID-19. Esta semana, el gobierno de Justin Trudeau anunció que extenderá hasta fines de septiembre su programa de apoyo a las pequeñas empresas para que puedan pagar la renta de sus locales. Y en otro orden de noticias, las provincias de Columbia Británica y Alberta han ordenado el cierre de clubes nocturnos y salones de banquetes, además de prohibir la venta de alcohol en restaurantes y bares después de las 10 de la noche debido a un aumento de los casos de COVID-19. Por su parte, Ontario, la provincia con un mayor número de centros de entretenimiento y restaurantes del país, evalúa la adopción de esta medida. Tony Alanis, director ejecutivo de la Asociación Restaurantera de Ontario, advierte que esta medida causaría un cierre masivo. Una encuesta realizada por Angus Consulting y el diario The Globe and Mail prevé que para 2021 45% de los restaurantes y bares de la ciudad de Toronto tendrían que cerrar definitivamente sus puertas. Y mientras que el premier de Ontario, Doug Ford, pide a la policía que tome medidas más enérgicas contra las grandes reuniones,
Él mismo enfrenta fuertes críticas después de asistir a una boda con cientos de personas, incluidos visitantes de fuera de Canadá. Y sonó la campana. Los estudiantes canadienses regresan ya a clases presenciales, a distancia y en modo mixto. Y con millones de estudiantes que vuelven a las aulas, algunas provincias del país ofrecerán una herramienta en línea para monitorear los casos de coronavirus. A través de un tablero digital, los usuarios podrán saber qué escuelas tienen casos de COVID-19 y si los estudiantes, maestros o personal de apoyo se han contagiado. Por supuesto que, como sucede en México, las madres, los padres de familia y profesores están preocupados por los contagios. Sin embargo, los hallazgos tras un esfuerzo de vigilancia que involucró a 2.800 especialistas de los principales hospitales pediátricos de Canadá muestran que el virus es aún más suave para los niños de lo que se pensaba anteriormente. Fátima Kekar, directora pediátrica en enfermedades infecciosas del Hospital Sainte-Justine de Montreal, asegura que en todo el país se han detectado apenas unos 50 casos de niños contagiados. Nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa, regresamos de inmediato a Coronavirus, la pandemia. Las autoridades sanitarias en México actualizaron y modificaron los criterios para diagnosticar el nuevo coronavirus. Hace 15 días, las autoridades sanitarias actualizaron los criterios de clasificación operacionales para diagnóstico del nuevo coronavirus, informó la coordinadora del área COVID en el Hospital General de Occidente en México, Alicia Guzmán Hernández. Ahorita, antes tenías que cumplir mínimo con 3 síntomas, que era fiebre, dolor de cabeza y tos seca, para clasificarte como sospechoso de una infección respiratoria aguda. Ahora ya puede ser cualquiera de los 3, más, menos, otro de los que te mencionaba, ¿no? El dolor muscular, articular, la diarrea, el moquito tipo agüita, el dolor para deglutir o la dificultad para respirar. Recordó que el diagnóstico de la COVID-19 es principalmente clínico, es decir, por los síntomas. Sin embargo, sí se apoyan con algunos exámenes de laboratorio. Explica. Ya de auxiliar, propiamente de laboratorio y rayos X, pues tomamos una química sanguínea para saber cómo está la urea, tomamos gasometrías arteriales para saber cómo está la presión de oxígeno, cómo está la saturación de oxígeno y el lactato. Es importante porque nos habla de qué tanta hipoxia se puede presentar el paciente, y lo ideal pues sería hacer una tomografía de tórax para ver imágenes muy finas de lo que está pasando ante la sospecha de una probable neumonía, pero pues desafortunadamente no todos los centros hospitalarios tienen un acceso tan fácil a un tomógrafo, por lo que pues optamos del recurso que tenemos a mano, ¿no? Que es una radiografía de tórax en la que podemos ver si ya hay un infiltrado bien establecido, el patrón que tiene. Advirtió a la población a que ante los síntomas antes descritos se debe acudir al médico, porque además ya se acerca también la época de influenza y una persona puede padecer las 2 enfermedades al mismo tiempo, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez menciona la importancia del uso de estudios de imagenología como radiografía de tórax y tomografía computarizada de tórax para identificar daño pulmonar en pacientes con COVID-19. Se ha identificado qué pacientes con COVID-19 idealmente deben ser sometidos a estudios radiográficos. ¿Y por qué existen este tipo de consensos? Porque, por un lado, debemos ser muy eficientes en el uso de los recursos, por otro lado debemos tener mucha eficacia en la toma de decisiones clínicas para la mejor atención de los pacientes. Si a todos los pacientes con COVID-19 o con sospecha de COVID-19 les realizáramos una radiografía de tórax, entonces habría un dispendio de recursos gigantesco
sin haber dicha necesidad. Entonces, en este consenso se sugiere que solamente aquellos pacientes con síntomas de moderados a graves, no se diga en pacientes críticos, se deben realizar estos estudios de imagen. Es decir, aquel paciente que tiene mucha fiebre, que tiene tos, que tiene dificultad para respirar, ese paciente tiene de manera muy clara una indicación para realizar estudios de imagen. Como de igual manera, hay pacientes casi asintomáticos con COVID que, recordemos, al realizarles oximetrías tienen hipoxemias detectadas a través de oximetrías asintomáticas o poco sintomáticas. Esos pacientes tienen también indicación de estudios radiográficos, porque ahí podemos detectar el inicio de un proceso neumónico, una neumonía, que sabemos que son neumonías intersticiales, y enseguida vuelvo a ese punto, y porque eso nos va sirviendo para monitorear la gravedad de la enfermedad y para la toma de decisiones adicionales. Por ejemplo, la utilización de dexametasona, un corticosteroide antiinflamatorio que sabemos que ha modificado importantemente la morbilidad y la mortalidad de los pacientes con COVID-19. Estos pacientes que empiezan a tener infiltrados pulmonares importantes y que además están hipoxémicos, menos de 92 en oximetrías de pulso, son pacientes que muy posiblemente ya deban recibir dexametasona, porque son estos que están evolucionando a una forma más grave de la enfermedad. Pero los pacientes que están con pocos síntomas, insisto, pueden no requerir ningún estudio de imagen y menos aún, como hemos platicado aquí de acuerdo a los consensos de la Organización Mundial de la Salud, menos aún la utilización de corticosteroides, como el caso de dexametasona. Hablé de la radiografía de tórax, pero hay otros estudios con un poco mayor sofisticación, pero que además son más sensibles y específicos. El caso, por ejemplo, es el de tomografía axial computarizada de tórax. En la tomografía axial computarizada de tórax, uno puede identificar más tempranamente este tipo de hallazgos pulmonares, pero además con mayor detalle, porque si bien en la radiografía simple de tórax tú tienes una imagen, digamos, en primera dimensión, en la tomografía axial computarizada de tórax tú tienes imágenes incluso en tercera dimensión y ves la extensión de las lesiones, la profundidad de las lesiones, son cortes a cada medio centímetro, incluso si se quiere tener un multicorte en el estudio para identificar muchos más detalles, pero además hay otro aspecto interesante. La tomografía axial computarizada nos visualiza, por ejemplo, el área cardíaca y particularmente el pericardio, nos ayuda a identificar si un determinado paciente, además de las lesiones pulmonares, está desarrollando, por ejemplo, derrame pericárdico, lo cual puede ocurrir en los casos de COVID-19 que tienen pericarditis. Y otro aspecto clave, por ejemplo, en la tomografía axial computarizada, es que nos permite identificar lesiones tempranas de fibrosis pulmonar en aquel paciente que lamentablemente puede estar evolucionando a ese tipo de secuelas. Que si es superior la tomografía axial computarizada de tórax, definitivamente sí lo es, por encima de una radiografía posterior, anterior o lateral de tórax, dependiendo el caso, pero que si la radiografía de tórax es mucho más económica y accesible para la mayor parte en el mundo, efectivamente lo es, mucho más que la tomografía axial computarizada de tórax. Eso es en cuanto a estudios de imagen pulmonares. Bueno, Belén, posiblemente habría que comentar un estudio más que en algunas circunstancias estamos utilizando, y me refiero
a tomografías axiales computarizadas de tórax, pero utilizando medio de contraste. Esto es de utilidad, por ejemplo, en aquellos pacientes en donde tenemos alguna sospecha de tromboembolismo pulmonar. Recordemos que COVID-19 es una patología de inicio infecciosa, pero que de esa infección surge una respuesta inmunológica muy severa, una respuesta inflamatoria muy importante y también una respuesta inmunotrombótica importante en pacientes graves, lo hemos comentado aquí con mucho detalle. Y en esa fase inmunotrombótica hay pacientes que han sufrido la complicación conocida como tromboembolismo pulmonar. Bueno, en esas circunstancias, cuando los clínicos sospechamos que puede estar ocurriendo, la tomografía axial computarizada, pero utilizando medio de contraste para ver lo que conocemos como angiotomografía, es decir, para ver los vasos sanguíneos pulmonares, es de mucho mayor valor que una tomografía simple o que una radiografía simple de tórax. Por ejemplo, en un estudio de angiotomografía pulmonar encuentras evidencia de tromboembolia pulmonar, ese paciente debe recibir obligadamente anticoagulación con heparina o con heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular, dependiendo de diversas circunstancias, pero hay una gran diferencia en un paciente que tiene tromboembolismo pulmonar asociado a COVID cuando iniciamos tempranamente anticoagulación, porque un inicio tardío puede significar un cambio hacia la fatalidad que lamentablemente está ocurriendo en una proporción de pacientes con COVID-19 de fase crítica. Claro, y lo mismo en el caso de la inflamación, doctor. Efectivamente, puedes identificar de manera relativamente temprana cuando el proceso inflamatorio está siendo importante y además te auxilias de estudios de laboratorio como es la medición de interleucina 6, una de las citocinas proinflamatorias de las que hemos hablado aquí con frecuencia, la determinación de ferritina, que es un indicador secundario de un proceso inflamatorio, la velocidad de sedimentación globular, pero también puedes a través de unos productos que se conocen como de degradación de la fibrina, en donde está el dímero D, identificar si el paciente va a requerir o no anticoagulación. Si además de esto el dímero D está elevado y tienes una tomografía axial computarizada con fase angiográfica que demuestra que existe un tromboembolismo pulmonar, ese paciente debe recibir heparina, debe ser anticoagulado de forma inmediata para modificar el mal pronóstico. Hacemos nuestra última pausa, regresamos para entrar a la recta final de este programa especial. Antes de irnos a la pausa, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos hablaba de la importancia de los estudios de imagenología en este contexto de COVID-19, una herramienta que se ha vuelto fundamental para el diagnóstico de pacientes con COVID-19, pero principalmente para su tratamiento. En la paradoja de realizar estudios o no de pruebas a toda la población para detectar el virus SARS-CoV-2 para prevenir enfermedad-muerte por COVID-19 y evitar un alza de contagios, resulta similar el realizar radiografías para identificar daño pulmonar por neumonía relacionada con el nuevo coronavirus. Aunque la enfermedad puede presentarse de forma leve, moderada y grave, es importante realizar estudios específicos para evitar daño pulmonar. Sin embargo, el mundo da cuenta que un porcentaje importante de las 926,000 personas que perdieron la vida no tuvieron acceso al sistema sanitario.
En esta emergencia de salud pública de interés internacional, los casos de neumonía se han elevado debido a que el sistema respiratorio es el más afectado. La primera prueba que se solicita es una radiografía de tórax. En la epidemia por COVID-19 resulta oro puro las pruebas PCR y las tomografías computarizadas de tórax para identificar al virus que envuelve al planeta sin control, dejando hasta hoy más de 29.145.000 personas afectadas en su sistema pulmonar coronario. De acuerdo a un estudio publicado en el Centro Nacional para la Información Biotecnológica, cuyo objetivo es identificar las características de la neumonía viral rápidamente progresiva en las pruebas de imagen, entre los hallazgos patológicos de la tomografía computarizada de tórax se señala que puede aparecer la enfermedad antes que los síntomas y ser diagnosticada en pacientes con falsos negativos iniciales en PCR. El estudio concluye que la tomografía computarizada de tórax es una herramienta muy valiosa para diagnosticar la infección por COVID-19, tanto en la valoración inicial de la afectación pulmonar como para su seguimiento. Asimismo, para identificar daño pulmonar se realizan varias pruebas para medir el aire y la rapidez del mismo a fin de identificar los síntomas de un problema respiratorio. Entre estos, como el medir la capacidad del aire de los pulmones y la cantidad que se queda después de exhalar lo más posible, medir el oxígeno y otros gases que pasan de los pulmones al torrente sanguíneo. En tiempos de COVID-19, toda gama de estudios son valiosos para prevenir daño pulmonar, como es la radiografía de tórax para evaluar la gravedad de pacientes que llegan a hospitales de forma grave. Isaura López, Villalobos. Naomi Mesa es nuestra compañera reportera de STV Telebásica en Honduras. Nos presenta su información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Después de 6 meses de estar paralizados, el sector transporte se reactiva esta semana. Se informó que al menos unas 1.500 unidades, incluyendo buses y taxis, podrán transitar en el Distrito Central. Y a nivel nacional serán aproximadamente unas 5.000 unidades, las que tendrán salvoconducto para poder transitar. Esta semana se inicia trabajando con solamente el 20% de las unidades de transporte, y estas están autorizadas a transitar con solo el 50% de su capacidad y siguiendo las medidas de bioseguridad por conductores y pasajeros. Por otra parte, el gobierno, a través de Semprende, lanzó esta semana la nueva estrategia de reactivación económica para ayudar a los MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas, y emprendedores nacionales. Esta nueva iniciativa pretende llegar a más de 200.000 personas, retener y generar cerca de 73.944 empleos, propiciando un mejor ambiente de recuperación de la economía. Muchos han sido los que han logrado una recuperación del COVID-19. Sin embargo, la doctora Araujo afirma que el virus no termina cuando el paciente se recupera de la enfermedad, ya que, según la epidemióloga, es de vital importancia darle un seguimiento a cada persona por la posibilidad latente de que padezca el síndrome post-COVID-19. Aseguró que, una vez suprimido el virus, aún quedan secuelas que pueden dañar severamente la salud y que Honduras debe preparar centros especializados para solamente atender a estos pacientes con síntomas post-COVID. De esta manera informamos que actualmente ya hemos sobrepasado los 67.700 casos positivos. Los recuperados son más de 17.800 personas y lamentamos la pérdida de más de 2.000 compatriotas. Es por esto que el toque de queda se extiende hasta el 20 de septiembre, continuando con las medidas de circulación segmentada de 1 dígito por día. Le recordamos a toda la población hondureña y de los países afectados que por su seguridad y de nuestras familias sigan las medidas de bioseguridad y que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos cuenta que las herramientas individuales de cada especialista clínico son elementales para identificar padecimientos de forma oportuna. Una cantidad significativa de hallazgos. Es fascinante utilizar el estetoscopio, como es fascinante el uso de la clínica, Belén. La clínica debe ser hoy por hoy mucho más utilizada por los médicos.
que ir directamente al uso de las tecnologías, porque la clínica es lo que debe guiar las decisiones sobre la tecnología que posteriormente debemos utilizar para la confirmación de las patologías. A través de la clínica y específicamente a través de la auscultación, lo cual hacemos con el estetoscopio, podemos, decía, si revisamos los campos pulmonares, escuchar por ejemplo, estertores. Son diferentes ruidos que se escuchan al momento de la inspiración y de la expiración del paciente. Por ejemplo, tenemos estertores gruesos que habitualmente denotan que se trata de una enfermedad bronquial, pero tenemos otros muy finos a los que conocemos como alveolares, y esos se presentan más en las enfermedades tipo neumonías, pero tenemos otros, por ejemplo, que son sibilantes, y es lo que escuchamos como un silbido en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica como asma, etcétera, y en quienes escuchamos que en la fase expiratoria frecuentemente silban, incluso en ocasiones los escuchamos a distancia. Bueno, el estetoscopio nos sirve para escuchar todo ese tipo de sonidos. El estetoscopio, por supuesto, es una herramienta básica para escuchar el corazón, para identificar arritmias, para identificar lo que llamamos frotes, que es exactamente eso, como si se frotaran dos membranas entre sí, y literal, se puede tratar de las membranas conocidas como pleuras o de la membrana pericárdica sobre el corazón, lo cual puede ser un indicio clínico de que el paciente está empezando a desarrollar derrame pleural o derrame pericárdico. El estetoscopio, además, no solamente nos sirve para escuchar el corazón y los pulmones. Seguramente muchas personas han identificado que uno le coloca el estetoscopio al abdomen de los pacientes. Bueno, ahí es para escuchar los ruidos intestinales, por ejemplo. ¿Y qué decir del uso del estetoscopio para escuchar el latido fetal? El estetoscopio, hay un estetoscopio especial para latidos fetales, pero los obstetras utilizan el estetoscopio para identificar la frecuencia cardíaca del bebé, si existe aceleración o desaceleración dependiendo de ciertas circunstancias, y a través del estetoscopio ellos frecuentemente identifican cuando un bebé está teniendo sufrimiento fetal. Entonces el estetoscopio sigue siendo una herramienta fascinante. Y en Argentina, una iniciativa público-privada desarrolla un dispositivo clave para detectar presencia de coronavirus. Especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI de Argentina, junto con una empresa privada, diseñaron un equipo imprescindible para las pruebas de diagnóstico rápido del nuevo coronavirus, que permite sustituir importaciones, reducir costos y abastecer la demanda interna que actualmente afronta un faltante de stock. Se trata del termobloque para amplificación isotérmica IBEMA BK24, que se utiliza para el tratamiento térmico de muestras para detectar la presencia del virus, según explicaron Mijal Mas, ingeniera eléctrica que trabaja en el Centro de Micro y Nanotecnología del INTI, y Javier Bailan, presidente de la empresa IBEMA Desarrollos, dedicada al equipamiento para la biología molecular. Es un equipamiento más simple, de menor costo y más accesible para complementar las técnicas de diagnóstico. Esto se podría hacer con lo que es un equipo de un termociclador que utiliza la técnica de PCR, y en este caso se utiliza una técnica más simple con un equipamiento más simple y accesible a cualquier laboratorio. Los termobloques existentes en el mercado argentino para procesar las muestras no tenían la precisión del control de temperatura necesario y tenían un problema extra, ya que necesitaban una tapa calefaccionada para evitar que las muestras se condensen. El nuevo producto responde a los requerimientos específicos del equipo ELA Chemstrip, que en menos de una hora permite detectar si una persona tiene coronavirus a partir de un hisopado. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.
De esta manera llegamos al final de este espacio. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.